Cáncer de mama. Como introducción, ver los 7 puntos que vamos a tratar y las cosas más importantes de los mismos. Entre la patogénesis, resaltar siempre la exposición a estrógeno. Para la clínica, la mayoría de las pacientes que se van a presentar son asintomáticas, cuando van a sus pruebas de tamizaje, que es la mamografía. El diagnóstico, luego de tener una mamografía positiva o en sospecha, se suele hacer con biopsia de aguja gruesa. ¿Qué hacer con una paciente menor o igual de 30 años que se nos presenta con una masa? Tratamiento general basándonos en lo que es los diferentes estadiajes y algunos datos extra para complementar el video. Iniciamos con la patogénesis. 4 puntos importantes a recordar aquí. Exposición a estrógeno, exposición a radiaciones, genes BRCA1, BRCA2 y una patología mamaria previa. Vamos a profundizar en algunos de ellos. La exposición a estrógeno se da por una temprana menarquia. La menarquia suele ser a los 11 años, 11-12 años. Entre más temprana sea, mayores periodos ovulatorios va a tener la paciente, por lo cual va a estar más expuesta a estrógeno. Una tardía menopausia suele ser a los 50-51 años. Entre más tardía llegue, más periodos ovulatorios tiene la paciente, más exposición a estrógeno. La nuliparidad. Recordar que en toda gestación hay un periodo anovulatorio, por lo cual no hay exposición a estrógeno. Razón por la cual aquellas pacientes que no se llegan a embarazar tienen mayor exposición a estrógeno en comparación a ellas que sí han tenido embarazos. Terapia de reemplazo hormonal es una terapia, un tratamiento que se le da a las pacientes posmenopáusicas muy sintomáticas, a las cuales se les suele dar estrógeno como tal. Y los anticonceptivos orales lo mencionamos aquí porque es verdad que están compuestos de estrógeno, pero también están compuestos de progestágenos. Y la progesterona en este caso hace un papel que contrarresta el efecto de los estrógenos, por lo cual no se menciona como un gran factor de riesgo. Radiación. Paciente que ha sido sometida a radioterapia, por ejemplo, por algún linfoma, tiene un gran factor de riesgo de desarrollar cáncer de seno. Genes BRCA1, BRCA2, hablamos aquí de historia familiar de cáncer de mama, uno de los factores de riesgo más importantes. Y también si la mujer ha tenido alguna patología mamaria previa. Estos 4 importantes de recordar de patogénesis. Como segundo punto, la clínica. Generalmente una paciente asintomática, paciente que se presenta a su mamografía y se le detecta un cáncer de mama, un precáncer o un cáncer como tal. Masa al autoexamen. Aquella paciente que en casa al hacerse el autoexamen mamario se detecta alguna masa. Recordar aquí, el autoexamen mamario no está recomendado ni por la paciente ni durante el examen físico en la clínica por parte del médico. Ya no está recomendado. Y cáncer de mama es aquella paciente que llega con alguno de los siguientes signos que decimos, esto es un cáncer de mama. Hay que estudiarlo. Una gran masa, cambio de color en la mama, una retracción del seno, una retracción del pezón principalmente, hundimientos en la piel de la mama y edema, que se le conoce como signo del piel de naranja. Tiene forma de una naranja la piel de la mama. Continuamos con el tamizaje y el diagnóstico. Recordar, anteriormente se decía, háganse el autoexamen mamario en casa. Esto ya no está recomendado. Tampoco está recomendado el examen físico de las mamas dentro de la clínica. Se tiene que ir directo a la mamografía. ¿Y cuándo y a quién hacérsela? Las últimas recomendaciones nos dicen a partir de los 50 años cada 2 años. Las recomendaciones que siempre se han tenido habían sido desde los 40 años cada año, anualmente. Por lo cual se tiene ese debate de cuándo comenzarla. Resonancia magnética. ¿Cuándo utilizarla? En las pacientes que tienen graves factores de riesgo, como lo son antecedentes familiares,
de cáncer de mama o que haya sido sometida la paciente a radioterapia. Importante saber que es la resonancia magnética el mejor examen para estudiar la cáncer de mama. Sin embargo, no es costo efectivo y el resultado que nos da la mamografía es suficiente para comenzar a diagnosticar. Y es así como pasamos a la parte de diagnóstico, donde tenemos que en las pacientes mayores de 30 años está indicada la mamografía. Y eso no nos da el resultado. Hay que complementarlo con la biopsia. Y la biopsia tiene que ser del tipo de aguja gruesa. Pongo las cifras que se utilizan en inglés, ya que se utilizan en muchas literaturas. Al igual, la aguja delgada, que la hablaremos más adelante, y la excisional que se hace ya en la parte quirúrgica. Llevarte de este video que toda mamografía se tiene que complementar con una biopsia, que en su mayoría suelen ser una biopsia de aguja gruesa. Como quinto punto tenemos a una paciente menor de 30 años que se presenta como una masa. ¿Cómo abordarla? Lo primero, hay que observarla por 1 o 2 ciclos menstruales a ver si desaparece. Suele desaparecer. De no pasar esto, tenemos una segunda situación. Una paciente menor de 30 años donde la masa persiste. Esta es la indicación para realizarles un ultrasonido. ¿Por qué un ultrasonido? Debido a la densidad mamaria, que es diferente y es mayor en este tipo de pacientes. ¿Qué vamos a encontrar en el ultrasonido? Dos cosas, o una masa o un quiste. De ser una masa, se le tiene que hacer el abordaje diagnóstico de un cáncer, el cual es mamografía y biopsia por aguja gruesa. Aspiración por aguja gruesa. De ser un quiste, pasamos a lo que es la tercera situación. Una paciente menor de 30 años con quiste. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? Una biopsia por aspiración con aguja delgada. Por sus siglas en inglés es FNA. Biopsia por aguja delgada. ¿Qué vamos a encontrar? Tres cosas. Si al aspirar encontramos sangre, se le tiene que hacer el abordaje diagnóstico de cáncer, el cual es mamografía y biopsia por aguja gruesa. Si encontramos pus, hay que hacerle el tratamiento de los abscesos, hay que drenarlo. Y de encontrar un fluido, de encontrar líquido, nos estamos enfrentando a lo que es un quiste benigno. Y hay que hacer lo que tenemos en la cuarta situación, el tratamiento del quiste, el cual sería una aspiración. Y aquí frenamos. Este sería el stop para este tipo de pacientes. No hay que hacerle más nada. Así se trataría el quiste. Para concluir, llevarnos siempre lo siguiente. Paciente mayor de 30 años con masa. Paciente que tiene con la masa, que presentó con sangre o ha tenido recurrencia de la enfermedad, hay que hacerle mamografía y una biopsia por aguja gruesa, una aspiración por aguja gruesa para tener el diagnóstico. Tratamiento. Vamos a ver el manejo general del cáncer de mama. Tenemos dos corrientes principales, o un manejo local o un manejo sistémico. Esto va a depender del estadio en que se encuentra la paciente. Entre más temprano, entre menos invasivo, más propensa a un tratamiento quirúrgico. Entre más avanzado, entre más invasivo sea el cáncer, menos propenso a un tratamiento quirúrgico y se hace un manejo sistémico generalmente con quimioterapia. Vamos a entrar a cada uno de estos. En el manejo local tenemos dos opciones. Tenemos la lumpectomía con radioterapia o una mastectomía radical modificada. La lumpectomía sería un tratamiento más conservador, ya que es una mastectomía parcial. Siempre agregarle la radioterapia. Y la mastectomía sería un procedimiento más radical. La paciente tiene la opción de escoger cuál de los dos procedimientos prefiere, ya que ambos tienen igual pronóstico. Importante que independiente del que se escoja, siempre hay que hacer una biopsia del nódulo linfático centinela. Siempre. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a identificar ese primer ganglio al cual las células cancerígenas se van a expandir. Por lo cual se realiza esta biopsia. ¿Cómo se realiza? Se utiliza
una sustancia radiactiva que generalmente es el tecnesio 99 con un líquido azul, lo cual nos ayuda a identificar el ganglio centinela, localizarlo, extirparlo y examinarlo, a saber si tiene las células cancerígenas. Importante, si sale positivo, es indicativo para realizar una disección de los nódulos linfáticos axilares. Sin embargo, si sale negativo, no es necesario hacer esta disección, evitándonos así que la paciente caiga en un posible linfedema, que suele suceder con las disecciones de los nódulos linfáticos axilares. Esto sería el manejo quirúrgico. En estadios más avanzados, como mencioné, tenemos el tratamiento sistémico que generalmente es con quimioterapia. 3 medicamentos importantes que se suelen utilizar es la doxorubicina, ciclofosfamida y el paclitaxel. Importante saber que la doxorubicina causa insuficiencia cardíaca congestiva irreversible. Es uno de sus efectos adversos, por lo cual hay que estar consciente de los factores de riesgo que tenga la paciente antes de utilizar el medicamento. Otro manejo que se le puede agregar a la quimioterapia depende de la fisiología de la paciente, de las características del cáncer. Por ejemplo, si el cáncer manifiesta que tiene lo que es receptores epidermoides de crecimiento positivos, podríamos decir que se le puede hacer un tratamiento con un anticuerpo monoclonal que se le conoce como trastuzumab. Este receptor es un receptor de crecimiento, controla el crecimiento de las células, por lo cual está sobreexpresado en cáncer y puede ser más peligroso, por lo cual se hace un tratamiento directo con el trastuzumab. Importante saber que el trastuzumab puede causar una insuficiencia cardíaca congestiva, pero a diferencia de la doxorubicina, esta es reversible, por lo cual al haber signos de falla cardíaca podemos retirar el medicamento y se controla, cosa que no se puede hacer con la doxorubicina. Si es ER2 neu negativo, se puede tratar con bevacizumab, otro anticuerpo monoclonal. Otro objetivo que se puede utilizar dentro del tratamiento sistémico es saber si tenemos receptores de estrógeno positivos o receptores de progesterona positivos. De estar estos receptores positivos se puede tener 2 líneas de tratamiento, dependiendo si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica. Si la paciente es premenopáusica, se trata con los modificadores de receptores de estrógenos selectivos, principalmente lo que conocemos como el tamoxifeno. Si la paciente es posmenopáusica, se suele tratar con inhibidores de aromatasa como lo es el anastrozol. Para combinar este video de cáncer de mama tenemos unos datos extras. Aquella paciente con BRCA1 BRCA2 positivo se le recomienda como profilaxis una mastectomía bilateral con una salpingo o forectomía bilateral. Esto debido a que los ovarios son la principal fuente de estrógeno del cuerpo. Si la paciente no se la realiza, la alternativa es toda paciente con BRCA1 BRCA2, mamografía y resonancia magnética anual. El otro concepto es tener claro los modificadores de receptores de estrógeno selectivo. Son 2 medicamentos, el tamoxifeno y el raloxifeno. Ambos son antagonistas de estrógeno en mama. Sin embargo, el tamoxifeno es un agonista en el útero, razón por la cual, en comparación al raloxifeno, este tiene riesgo de cáncer endometrial. También saber que el tamoxifeno tiene mayor riesgo de trombosis venosa profunda en comparación al raloxifeno. Sin embargo, la principal indicación de tamoxifeno es para cáncer de seno en las pacientes premenopáusicas. Pacientes posmenopáusicas se utilizan inhibidores de aromatasa como lo es el anastrozol. Y el raloxifeno, la principal indicación es para osteoporosis. El último concepto a hablar sería la quimioterapia y términos que se utilizan con ella. Por ejemplo, quimioterapia concomitante es aquella que se utiliza el tratamiento sistémico de la quimioterapia como tal con otros medicamentos, como lo pueden ser tratamientos hormonales,
o con radioterapia. El otro sería una quimioterapia neoadyuvante. Es aquella que se realiza previo a la cirugía para disminuir el tamaño del tumor. Y la otra, para culminar, la quimioterapia adyuvante es la que se realiza postquirúrgico para terminar de eliminar aquellas células cancerígenas que hayan podido quedar, terminar de extirpar el tumor como tal. Esto sería cáncer de mama.